Bienvenidos a Huérfanos de Propósito, el espacio donde la gente de la calle habla de temas de la calle. Debatimos sin restricciones, un coloquio en el que descubrimos juntos el propósito en medio del caos. Yo soy Jorge y a mi lado tengo a Luis. Buenas tardes. Muy buenas, Jorge. Al otro lado cuento con Adán. Buenas tardes. Buenas, Jorge. Y juntos vamos a abordar con datos y con información 3 temas de suma importancia, como son el gravísimo caso de los pellets de plástico y el destrozo que puede causar a la fauna marina. Hablaremos también de los gravísimos casos de suicidio en España, donde 11 personas cada día, repito, 11 personas cada día, ponen fin a su vida. Y trataremos también el mensaje de auxilio que lanza la agricultura y la ganadería en nuestro país. Vamos a hablar de los pellets de plástico, unos productos, unos gránulos de unos 5 milímetros que se utilizan en la industria para la fabricación de multitud de productos, desde bolsas, pasando por piezas mecánicas, cables, tuberías, tienen muchísimas aplicaciones. Y estos productos están apareciendo por las costas gallegas, incluso también por el mar Cantábrico, se están ya viendo que no se están recogiendo y parece que no hay mucha intención de recogerlo. ¿Cómo lo veis vosotros, Adán, Luis? Bueno, yo la información que he podido contrastar, que no sabemos si hay alguna información más, Sí. pero en principio estos contenedores se perdieron de un barco que salía de Algeciras el día 6 de diciembre y frente a las costas de Portugal, en una tormenta, tuvo una pérdida de contenedores. Se calcula que unos 25.000 kilos de estos pellets. Y el gobierno de Portugal informó al gobierno de España sobre el día 8 o el 9 de diciembre. Ahora no recuerdo, he visto el documento, la fecha exactamente. Claro, el gobierno de España, en teoría, no informó a la Junta de Galicia. Y la Junta de Galicia, cuando le llegó el tema, pues le pareció un tema menor y dijeron que, que no tenía peligro, que no era tóxico, que se disolvía muy bien en el agua, todas estas cuestiones. El tema es que al final ha habido como un tipo Prestige y está llegando por todas las costas, pues está la gente recogiéndolo con coladores, ¿no? Porque por lo visto han empezado ya las peleas estas, ¿no? Sí, entre el gobierno central y la Junta, que para no ponerse de acuerdo, porque claro, ponerse de acuerdo parece que es una locura. Encima ahora hay elecciones en Galicia. Sí, en fin. Todo parece como es la típica patata caliente. Exacto. El gobierno de España Exacto. dice, uy, qué bueno que está pasando esto, porque entonces le pasamos la patata, no informamos y el otro pilla la patata y a ver cómo le hace culpable al gobierno. Al final el gobierno decía central que no podía actuar si la alarma que habían subido los de la Junta de 0 a 1, a nivel 1, si no pasaba a nivel 2. Total, que la Junta de Galicia no ha subido la alarma y sí el gobierno de Asturias, que lo ha subido a la alerta a nivel 2, y entonces es cuando la Junta ha dicho, vale, pues sí, nivel 2. En fin, la típica historia estas de los partidos. Que menos mal que son bolitas de plástico, nos están bombardeando. Porque nos llegan a bombardear y cada uno coge su alarma, se mete en su búnker, no avisa al otro, se tira por el mar, hace la pelea por su cuenta, o sea... excusas para no arreglar el problema y lo que dices tú, Luis, una patata caliente. Y más ahora sumando el tema de las elecciones gallegas que van a estar calientes porque el PP dice que igual tiene mayoría, igual no. El PSOE cree que igual puede meter ahí baza con los nacionalistas y entrar a sumar, que entre ahí, si Vox ahora puede existir coalición o no. Sí, esto parece como, parafraseando a Saramago, decía que el PP y el PSOE son como dos hermanos gemelos siameses, pero unidos por la espalda, ¿no? La cuestión es que cómo hacer
para que el otro quede como culpable, para que el otro quede como inepto, ineficiente y sacar partido y rédito político a todo y les da igual la ciudadanía. Claro, ahí quería ir. Es que eso me ha llamado la atención. O sea, estamos ante un desastre medioambiental, que lo habéis comparado con el Prestige, que podría ser perfectamente, que están los ciudadanos recogiéndolo, gente voluntaria, y que de verdad tenemos a dos partidos políticos como el PP en Galicia y el PSOE, que es el gobierno central, peleándose como niños y no están haciendo nada para recoger este desastre medioambiental. ¿De verdad estamos teniendo esto? ¿No será que Portugal al avisar en portugués al gobierno central no se han enterado? No se han Le enterado. ha tenido que mandarlo a la Junta y hablan gallego, no se entendían con el portugués y al final toda la culpa va a ser de Portugal. Claro. Sí, bueno, sí, seguro. Igual la culpa es de Portugal. Bueno, es que se han caído allí los containers. Vale, pero podía haber pasado al revés. El caso es que no, que han tenido que gestionar esta catástrofe, que al fin y al cabo no es el Prestige, por Sí, fortuna. sí. Porque si llega a haber ahora otro Prestige, tal y como están las cosas, te digo yo que se inunda toda una marea negra en lugar de unas bolitas, que es igual de trágico. O sea, es igual de perjudicial para nuestro entorno. Pero pinta mal en temas de organización y gestión, la verdad. Sí, no, es que al final es el tema de ese que realmente no les importa solucionar los problemas. Les importa a ver quién queda mal, ¿sabes? Y no se ponen de acuerdo en nada, para nada esencial, y entonces el gobierno central ha visto, uy, aquí puedo yo sacar tajada. Sí, jugadas políticas. Los de la Junta han dicho, uy, nos quieren hacer sacar tajada, vamos a ver cómo hacemos para que ellos queden mal. Y al final es lo que tú dices, como críos. No, y encima aquí se da un componente que es que como Feijóo es el líder del PP y es gallego y está pasando ahora en Galicia cuando no está él, o sea, todavía todo más enrevesado. Y es un juego de ajedrez a ver quién da mate antes que el otro, quién da jaque antes del otro, ¿no? Entonces están ahí moviendo las piececitas y al final en qué deriva todo esto, que tienes a gente independiente haciendo batea, ¿no? Sí. Haciendo batea ahí la arena para sacar los gránulos, como pasó en el Prestige, exactamente igual. ¿Quién paga? El ciudadano de a pie. Ese es el que paga de todos estos juegos. Sí. Claro, es que eso es importante. Es que, ojo, todos pagamos impuestos para que haya cosas como estos casos, ¿no? Que se vayan y se solucione, ¡pum! A la voz de ya. Cuanto antes actuemos, mira, el impacto dentro de lo que será menor. Y nos encontramos unos políticos que están pegándose, como muy bien habéis dicho, como niños. O sea, como niños. No, has sido tú, no, la culpa es tuya, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué tipo de mierda? Es que lo voy a decir, ¿qué tipo de mierda de políticos tenemos que son incapaces de aunar fuerzas y juntarse? Y luego encima nosotros, que deberíamos ser como ese profesor que guía, que para eso tenemos la capacidad de votar, somos tan idiotas que vamos y les votamos. Tanto a unos como a otros, que es que me da lo mismo. Gente que no está defendiendo ni los intereses de España ni de los españoles. ¿Esto qué es? Sí, encima ahora echaban la culpa a los municipios. Escuché a Feijóo con el Alsina hablando de que no, bueno, que es ya también una cuestión municipal, a ver cómo los municipios se gestionan para limpiar las playas. Además, total, que va a estar todo inundado de bolitas. Y hasta el verano van a seguir habiendo bolitas. Y luego aparecerán peces con bolitas. Y luego todo el elemento de la desinformación que hay detrás. Porque te enteras de una cosa, luego te enteras de otra diferente. Ahora vi una foto que salía un pescado lleno de bolas y eran de Indonesia. Un pescado que habían pescado allí. Sí. Y decían que la culpa era del PP. Entonces, todo manga por hombro. Y al final queda toda la mierda, como decías tú, Jorge, queda para el ciudadano. Y ahora que el ciudadano se lo gestione. Y si encuentra un mejillón lleno de bolitas, pues que lo limpie y fuera. Es que, claro, esto es súper preocupante porque, claro, la gran pregunta es, ¿qué riesgo tiene esto? Ya no solo, pues, evidentemente, para los peces, que sabemos que lo van a confundir con comida, porque estamos hablando de 5 milímetros, Sí. bueno, no es nada en tamaño, sino también para la salud humana, porque esos peces serán pescados en algún momento. Los crustáceos igual, todo esto se recolecta al final, se pesca, se recolecta y acaba en nuestro estómago, ¿no? Entonces, primeramente, como comentabas tú, Luis, se decía que no, bueno, que no parecía que había ninguna cosa tóxica, ahora parece que igual sí. ¿Qué está pasando aquí? Sí, bueno, esto es un elemento más para todo el tema de la contaminación que tiene el mar por plásticos, que sí que es una barbaridad.
que hay como 5 o 6 mega islotes de plásticos por todos los océanos, donde se concentran. Sí, hace mucha referencia a todo el mundo a temas ecológicos, pero el mar realmente está muy abandonado Sí. a ese nivel, ¿no? Que yo sepa, no hay proyectos y cosas de ese tipo de limpiezas y todo esto. Hoy precisamente he leído que en una muestra del agua del grifo, en un litro de agua, había como 750 partículas de microplásticos, no sé qué, por litro de agua. Una información más o menos de este estilo. Esto ya es algo que cada vez va a ir a más. Es una situación complicada porque todo esto entra en la cadena trófica, lo mismo que ya las tortugas se comen los plásticos, Sí. que las aves que la gaviota se comen los plásticos, en fin. Todo esto, pues bueno, parte de todo este proceso que tenemos con, pues eso, con el medio ambiente que es complicado. Sí, yo he leído que no sé si será verdad o no, por lo que hablaba antes de la desinformación, que al año consumimos en microplásticos sin enterarnos lo que el equivalente a una tarjeta de crédito. Sí, yo también lo he Sí, leído. yo también he leído esa. Es probable, y más que conforme lo que está pasando y más conforme el abandono que hay hacia el mar. Que ese a mí sí me parece un tema que habría que tratar ahí a fondo y habría que limpiar bien las costas porque al final aún se sigue viendo trazos del Prestige cuando vas aquí por las playas. Sí, 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 Aún se claro, sigue viendo sí. rocas Sí. llenas negras. sí. Sí, sí, sí. ¿Y ha pasado cuánto? ¿2002? O así, o sea, sí. han pasado 20 años y aún sigue, o sea, date 20 años más para que siga habiendo bolitas de este estilo con Claro. toda la fauna que va a matar o que va a intoxicar. Sí, sí. Y en cuanto a los riesgos de la salud humana, quiero apuntar que tengo aquí lo que comenta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Indica sobre este tema que los crustáceos y mariscos podrían representar una fuente directa de exposición para los consumidores o para nosotros, porque los efectos precisos del consumo de microplásticos en la salud humana aún no se conocen completamente y se considera un riesgo emergente. Es decir, no se sabe, pero nos están diciendo que bueno, no es muy tóxico, que no hay que preocuparse, que son 4 bolitas que floten. Hombre, empezaremos a ver a los presidentes de los sindicatos con algunas alteraciones. Claro, sí, podría A ser. partir de Si estos las mariscadas ahora las van a hacer de interior, son de interior, no a la costa. Sí, sí, será. Pero a mí Cangrejos de río, Sí, cosas que igual ahí no ha comido algún Ahí no ha menos comido. plástico. A mí realmente lo que más me preocupa es eso que hemos comentado un poco, que parece que están queriendo sacar rédito político de un desastre medioambiental. Es que en serio, me cuesta creer que esta clase política que tenemos, que mira que en muchas cosas no podemos estar de acuerdo, pero que en algo así tan grave son tan ratas, de verdad. Aquí se saca rédito político de todo, porque yo me acuerdo y ya era pequeño que con el Prestige se sacó rédito político. El PP hizo una gestión horrorosa del Prestige o de cara a la opinión pública muy mala y ya se sacó rédito político. Y se ha sacado rédito político de todo y se va a seguir sacando rédito político de todo. Se sacó del 11M rédito político y cambió un gobierno. Se sacó de la pandemia rédito político. Se ha sacado rédito político de todo dependiendo cuál sea el hilo argumental. Entonces en este momento a los ecologistas les va a interesar que los otros se coman el marrón y decir, veis, es que ellos no son ecologistas, para que las costas estén verdes, votarnos a nosotros. Y los otros dirán, no, porque si hemos gestionado bien y como somos buenos gestores, esto lo vamos a poder gestionar también a nivel nacional cualquier otro tema. Y así va a ser. ¿Qué pasa con la agricultura en España? Adán, Luis, el que queráis. ¿Empiezas tú? Empiezo No, yo. dale tú. Empiezo yo. Bueno, pues yo toda la información que he recopilado al respecto y todo lo que leo, porque sigo a personas como Al Payeter, por ejemplo, Ajá. que no sé si lo conoceréis, pero bueno, es un agricultor de la zona de Valencia que hace mucha movilización y mucha sensibilización sobre todo el tema de qué está pasando en el campo, del aumento de los precios, del coste de la producción, del abandono de los campos, del abandono que sienten los agricultores y los ganaderos. En este caso le habla mucho de Valencia, pero bueno, se podría extrapolar a toda España. Del abandono que sienten por parte de las administraciones, tanto nacionales como europeas, y cómo está afectando o va a afectar tarde o temprano a los consumidores, porque los productos van a ser más caros, la calidad va a ser mucho peor,
y luego que va a haber mucho problema con toda una serie de personas que han estructurado una vida en torno al cuidado del campo y al desarrollo de las actividades cinegéticas, que van a tener lo van a tener complicado, lo van a tener complicado de cara a pivotar para encontrar otros trabajos, ya simplemente pensando en esas familias que llevan toda la vida siendo agricultores o ganaderos. Ajá. Interesante. ¿Y Luis, tú cómo lo ves? Bueno, yo también sigo distintos canales y distintas informaciones de distintas gentes que están relacionados con el mundo rural. Sí. De hecho, también paso mucho tiempo viviendo en zonas rurales. Y creo que hay un problema muy grave también con todo eso, porque están deslocalizándose muchas empresas. Yo creo que de alguna manera quieren deslocalizar la agricultura de Europa y llevarla a terceros países y especializar luego Europa en otras cosas, ¿sabes? Y entonces están deslocalizando muchas empresas a Marruecos y a otros países y están, claro, ahí la mano de obra es muy barata, las normalizaciones de los productos no pasan ningún criterio, como aquí. De hecho, te voy a contar una anécdota. El otro día estuve hablando con un paisano que me decía que los tomates les sabían a pescado en el pueblo. Y decía que había dado con un distribuidor que era de Murcia y que le había contado que era que, claro, que eran tomates que venían de Marruecos y que los abonaban con una especie de abono que era en polvo, que estaba hecho con pescado. Anda. Entonces, como eso, bueno, todas las informaciones que tenemos de productos que vienen con un montón de fitosanitarios aquí están prohibidos. La cuestión es que se está persiguiendo al campo. Sí. Se está persiguiendo al campo porque pienso que lo quieren deslocalizar. Y claro, todos estos problemas, ya hay cada vez más abandono del mundo rural, y la gente joven prácticamente no existe en el mundo rural. Y entonces también luego nos quieren contar el cuento de que quieren volver a poblar los pueblos, ¿no? No sé Sí. cómo. Lo trataremos. Hablando de nacionalmente, porque imagino que luego trataremos el tema de Europa, de Luego todas las lo protestas veremos. que está habiendo de agricultores y ganaderos en Europa, pero hablando a nivel nacional, hablando de España, lo que estabas comentando de Marruecos es un caso bastante peliagudo, porque el año pasado, tengo aquí una noticia que dice: Marruecos es el país al que España paga más dinero por comprarle frutas y verduras. Leyendo la noticia se ve que han sido 664 millones el año pasado, es decir, en 2023. Hay una web que se llama orto.info en el que comentan que España y Holanda pierden en 2023 cuota de mercado en los pimientos, exactamente en ese producto, en la Unión Europea en favor de Marruecos y Turquía. Claro, estamos hablando de países que no cumplen los estándares fitosanitarios, que incluso en algunos lugares hay mano de obra esclava. Y que encima, lo hemos visto todo con el Qatargate que ha pasado de compra de eurodiputados, que ha pasado también con Marruecos, encima es un lobby de presión muy fuerte de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué está pasando? Que los productos, en este caso estamos hablando de España, pero seguramente si nos vamos a Italia y Grecia pasaría exactamente lo mismo. Están viendo desplazados por un producto que, claro, al ser mucho más barato, al empeorarse las condiciones económicas de los países a donde llegan esos productos, en este caso de España, pues si tienes un tomate cántabro o murciano o valenciano que te cuesta 3 euros el kilo o 3,50 o 5 euros incluso los he llegado a ver, pues llega un tomate de Marruecos que al parecer es igual de bueno por 1,50 y tienes menos dinero porque cobras menos, todo está más caro, la inflación, ¿qué tomate se va a comprar? Claro, pero no se está pensando primero en la salud de la persona que compra eso, en comprar en los comercios de proximidad, que al fin y al cabo deberían darnos más garantías a todos, y en la persona que está cultivando ese campo, que al fin y al cabo es tu vecino. Entonces, creo que si no se enfoca de esa manera va a ser difícil hacer, y a nivel político ya no va a haber mucho remedio si el interés es que todo lo que tenemos en este país salga fuera. Ajá. Claro. Buscando un poco sobre sobre Holanda, desde el año pasado el gobierno holandés ha implementado unos planes de cierre forzosos, ojo, forzosos, que no voluntario, de determinadas granjas para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno que produce el país.
con intención de rebajar hasta en un 70% las emisiones de cara al 2030. Claro, esto sumado al titular que ponía El Mundo, que en Alemania se protestan por el recorte de subvenciones, aquí me lleva a mí a preguntarme, ¿esto es un recorte de subvenciones? ¿Es un problema de emisiones? ¿Hay algo más detrás? ¿Qué pasa con ese 2030 que ha sonado ahí? ¿Esto cómo lo valoráis vosotros? Bueno, yo veo que tocas temas que tienen distintos ángulos para enfocar, ¿no? En concreto, este tema de Alemania es que han tenido el Supremo alemán, tenía un bote, digamos, de 60.000 millones de euros para el tema del COVID y como les hacía falta para otras cosas, lo han ido desviando para otros proyectos y el tema, bueno, pues vamos a ahorrarnos 18.000 millones de euros en las subvenciones al diésel agrario. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un problema de que se están recortando con el problema que tienen de precios en todo el tema de la agricultura, que se ve hablando en todos, con la dificultad para cubrir gastos, para ser competitivos, todo eso, pues encima les recortan, pues les llevan como unas pérdidas, ¿no? Entonces, el tema es que ahí no van a poder ser competitivos con todos estos sectores, en todos estos sectores, con la compra de los productos que vienen de esos terceros países sin pasar ningún control, sin exigirles las mismas condiciones. Sí, al parecer, según me he informado yo, los sindicatos, que se lo he escuchado al Payeter, lo estoy citando demasiado, pero bueno, es que es una fuente bastante fiable, directa, para si no conoces los problemas del campo no estás muy puesto. Lo hablábamos nosotros, además, de por qué los sindicatos, por qué un agricultor con esto que está pasando no salen. Que hemos visto movilizaciones hace 2 o 3 años, las vemos en Alemania, las vemos en Francia, como están llenando de estiércol todas las calles, se están viendo en Países Bajos. ¿Por qué aquí no lo vemos? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que uno, o hay una desinformación muy grande, que no se sabe lo que está pasando. Dos, es tanta la subsistencia a la que se tienen que ver expuestos los agricultores y los ganaderos que prefieren obviar ciertos problemas y dedicarse a los más graves. O tres, que los círculos de presión, los sindicatos, las cooperativas y todos los agentes del campo están comprados por las personas que están generando el problema. Entonces, porque yo me imagino, en mi caso, llevo toda la vida plantando patatas y lechugas y resulta que veo como cada vez me sube más, me sube el precio del diésel, me sube el precio, si tengo cerdos o animales, me sube el precio de los piensos. La vida que había heredado de mi padre y de mi abuelo no me vale. Yo de lo que pensaría es, de alguien es la culpa, no es mía. ¿Por qué no salgo a protestar? ¿Por qué no me junto con otros y protestamos? ¿Por qué? Entonces, esto está también ligado a todo lo que está pasando con toda la agenda europea de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que están jugando todos ellos. Entonces, alguna peculiaridad tiene el campo español que no se me ha canalizado ese descontento o ese hastío o ese enfado de nuestros agricultores y ganaderos, y en Europa sí. Yo pienso que el tema de las subvenciones de alguna manera te atrapa y con lo miedoso, bueno, dicen que el miedo es libre, ¿no? Y con el tema de el temor a perder subvenciones y todo esto, puede tener sentido también que la gente igual esté retraída, pero de todas formas el tema de los sindicatos en agrarios me llama un montón la atención, la poca información que difunden o están obstaculizadas esa información o está bloqueada. Sí, da la sensación de que están capeando el temporal para ver qué puede pasar a un medio y corto plazo. Es la sensación, y a ver cómo pueden evitar las culpas, porque si no, no es entendible. Hemos visto manifestaciones hace 2 o 3 años en las que sí había movilizaciones, y ahora que están los precios de los piensos, los precios del agua, ellos al diésel, no son en España, sino en Alemania. Todo ese agravante, y encima deslocalizando huertas de Murcia a Marruecos,
que ese es otro tema. Las empresas que se van de Murcia, que se están yendo a Marruecos, luego plantan, y que lo hemos hablado en otros podcasts, plantan en Marruecos, vienen aquí, lo hacen el embalaje como si fuese español y ale, a funcionar. Entonces luego ves noticias como que el gobierno va a financiar con 5 millones la puesta en marcha de 2 plantas potabilizadoras en Marruecos. Y claro, yo me imagino ser el ganadero al que llega esta información y decir, pero bueno, esto no puede ser, hay que salir a la calle con los tractores, con las vacas o con lo que sea, o con las azadas. Entonces, que no haya esa transfusión de la protesta esa transmisión de ese enfado a protestas, es porque hay elementos que están siendo omitidos, que están siendo penalizados, que lo que decías, que hay mucho miedo al respecto. Entonces no lo entiendo muy bien. Bueno, también el sector del campo, siempre el ganadero, el agricultor, de alguna manera ha sido muy individualista. Entonces, puede haber ahí elementos que le hagan tener una situación y tratar de adaptarse y tratar de salir adelante, el que no cierra y se va, y estas cosas, y eso puede ser una explicación de por qué no hay esas movilizaciones también. Yo aquí veo un patrón que se repite, que es terminar con la ganadería y la producción, también el cultivo, en España, para derivarlo a otros países y dejar España para, por ejemplo, plantar parques fotovoltaicos, como estamos viendo, es decir, hacer aquí como si fuéramos el punto de energía, ¿no? Digamos de... Sí, la pila de Europa. La pila de Europa. ¿No creéis que algo va por ahí? Pregunto. Sí, esta reflexión que estabas haciendo, Jorge, yo creo que creo que no me equivoco si hago esta afirmación de que el sector primario español es el más atacado de ahora mismo, que existe mucho más que el industrial y que el turístico. Es el más atacado porque tiene ataques por todos los sitios. Tiene ataques, como ha pasado hace poco en Andalucía, en Doñana, para hacer explotaciones de paneles solares. Si no me equivoco, eran 100.000 euros lo que pagaban por hectárea para que los agricultores y los ganaderos dejaran de explotar esos terrenos. Luego tiene ataques del lobo. Por ejemplo, el que es ganadero, tiene ovejas, tiene el lobo y toda la protección europea que ha girado hasta que a la von der Leyen le comieron un pony. Ahí ha girado. Luego tiene ataques desde el exterior, porque se inunda de productos de terceros países. Tiene ataques desde el tema del agua natural, de la sequía, de que está lloviendo menos, si tienes olivares, si te baja la producción. O sea, está atacado desde todos los puntos de vista el sector primario español, desde todos los puntos de vista, desde el que quiera, la administración nacional, europea, cualquiera. Entonces, claro, ¿por qué es esto? Yo creo que es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué es esto? Y es porque un país que tiene soberanía alimentaria no depende del resto, como se escucha en Mar Vidal, que alguna vez lo hemos hablado. Si dependes, debes. Entonces, si tienes dependencia hacia el exterior, eres sumiso. Si eres sumiso, eres fácilmente moldeable. Si depende de otro que te dé el sustento para vivir, tragas más con cosas que no tragabas. Entonces, claro, todo lleva a ser a llevarte en un carril y a un carril de sometimiento para que tragues lo que en otras circunstancias no tragarías. Entonces, claro, el problema principal es ese. Ese es el problema principal. Que la Agenda 2030 y todos los objetivos de desarrollo sostenibles, que son, si no me equivoco, eran 169, Sí. los objetivos de desarrollo. Bueno, es que esto de la Agenda 2030 y que viene un poco al hilo de toda esta comida sintética que quieren hacer, porque claro, las grandes élites que quieren unir el sistema farmacéutico y el sistema agroalimentario. Por eso están haciendo todas estas historias de las comidas, del pollo sintético y todos estos alimentos. Sí. Entonces, atacar el campo significa que si hay menos granjas, la comida natural vale más y el pollo sintético empieza a ser competitivo.
Entonces, seguramente hay elementos de esta índole que también dan sentido a toda esta persecución que hay, por ejemplo, con el bienestar animal en las granjas, de pollos, que dicen que se va a disparar el precio, y todas estas cosas que parecen ilógicas, porque cuando tú quieres hacer una reforma, tienes que tener unos objetivos estratégicos y unas pautas tácticas para llegar a esos objetivos. Sin embargo, todo va como a volantazos, y entonces eso tiene sentido cuando realmente no quieres hacer una transición, sino que quieres destruir. Ya. ¿Para qué? Para que todo esto que estás implementando de la comida sintética, ¿sabes?, empiece a ser rentable. Claro, y el problema es que el ciudadano no se para, que es uno de los principales problemas para mí de todo esto, porque si alguien te quiere violentar, si tú quieres defenderte, te defiendes y va a ser más difícil que te violente, pero si encima lo permites y consientes, pues ahí es donde está el problema, que las personas, o la sociedad española en este caso, no se para a rascar un poco, porque esto que estabas hablando, no, esto es para el bienestar, esto es para que estés mejor, la agenda, el desarrollo, cuando empiezas a rascar, lo que ves no es eso. Lo que Claro. ves no es que va a llegar una mejor leche a tu nevera. Lo que ves no es que la vaca va a estar mejor cuidada y tu chuletón va a ser mejor. Lo que es no es que la tierra va a ser más fértil y van a brotar mejores plantas de ahí. No ves eso. Es simplemente esto que estabas comentando. No me equivoco, en Galicia en los últimos, creo que han sido 5 o 10 años, han cerrado 1.500 explotaciones ganaderas de carne y leche. Luego, la primera fábrica de carne sintética, creo que además está Bill Gates por ahí metido, se ha creado en Aragón, de Europa. Creo, si no me equivoco, si eso acá alguien lo deje en los comentarios, por si me equivoco, que está en Aragón y más concretamente en Zaragoza. Entonces, claro, es lo que estabas comentando tú, Luis, empiezas a rascar y empiezas a ver cosas que le dices, uy, esto no lo quiero yo, pero la gente no rasca, el agricultor está a subsistir y entonces con la connivencia del ciudadano y de la sociedad que es indiferente o mira hacia otro lado, al final todo esto poquito a poquito van ramplando, van quitando de aquí, quitando de allá, y hasta que un día de repente miras a un lado y ya la carne que comes es de un pollo sintético. Que vayas a comer sea un pollo sintético o una tudanca hormonada más no poder para evitarte alguna enfermedad como estabas comentando. Lo que hemos hablado en otros podcasts que está relacionado a todo esto de la Agenda 2030, pero lo más importante es la conciencia ciudadana y la conciencia social. Y yo veo que esto seguramente igual en otro podcast lo tratamos un poquito más. Yo veo que la sociedad española está muy dormida en muchos temas. Cuando salió el ministro Planas, ministro del PSOE, diciendo en Europa que España podía ser el laboratorio de experimentación de la Agenda 2030. Y me da a mí esa sensación. Seguramente sí. Creo que se ha descompuesto todos los sistemas de valores y todos los códigos que había, ¿sabes? Pues todos los elementos hacen que no haya un reflejo, ¿sabes?, en la sociedad de la incomodidad o la dificultad que están pasando. Más o menos ante todas estas medidas sí que tenemos un campo que pide auxilio y sí que tenemos una ciudadanía que, lejos de apoyar al sector agrario, al sector primario, parece que mira un poco hacia otro lado. Es algo que deberíamos de replantearnos y apoyarnos entre todos. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar del tema de los suicidios, que quiero recordar que en España 11 personas cada día deciden poner fin a sus vidas. En España, 11, lo repito, 11 personas cada día deciden poner fin a su vida. En 1993, por dar un dato, España registró 3.037 suicidios. 3.037 personas que tomaron la desgarradora decisión de poner fin a sus vidas. Una cifra impactante que, lejos de disminuir, estos últimos años se ha situado en 4.003 suicidios registrados. La desesperación ha tocado más hogares. Detrás de cada cifra no hay que olvidar que hay historias humanas, complejas y en algunas circunstancias dolorosas.
un tema que suele ser tabú, pero que hoy aquí hemos querido tratar y hemos querido darle voz. Adán, Luis, todo vuestro. Pues sí, son unas cifras que las empiezas a analizar y te dan lo que transmiten es una situación muy complicada para muchas personas, como que estabas comentando, Jorge, en muchas familias, y sobre todo que hay un agravante desde 2018 para aquí. Yo he hecho una revisión así rápida de los aumentos que ha habido, y según la gráfica que he visto de una especialista que hace una elaboración propia, curiosamente los dos los dos momentos donde más ha habido aumentos es cuando ha habido la crisis 2008 y la pandemia. Entonces es interesante ver cómo en los momentos de crisis hay tendencias al alza. En el caso concreto desde 2018 y en el caso más concreto de la pandemia, yo he calculado en 2020 que ha habido 3.941 muertes según datos del INE. 2021, 4.003 muertes, que es lo que comentabas antes, Jorge. Y en 2022, 4.097 muertes. Es decir, que de 2020 a 2022, calculando así a grosso modo, ha habido 15.000 personas que se han suicidado en este país. 15.000 personas. Es decir, que me parece una barbaridad. Y curiosamente, en el año 2021 han sido 3 de cada 4 han sido hombres. Entonces, los datos son bastante reveladores en ciertos temas. Entonces, a mí una pregunta que me viene es: ¿qué pasaría si estas 15.000 personas que están como olvidadas, estos 3 de cada 4 hombres, se diesen en otros ámbitos? ¿Qué pasaría si fuesen en violencia de género? ¿Qué pasaría si fuesen en maltrato, en violaciones? ¿Qué extrapolaría la sociedad de ahí? Ajá. Entonces es algo que a mí me ha parecido escalofriante cuando lo estaba investigando, sabiendo el tema que íbamos a tratar y todo eso. Bueno, es que de hecho hay más muertes por suicidios que por violencia doméstica. Sí, sí. Y creo, yo he leído un dato que de 2022, hace unos días, y habla más de 5.000 personas, todavía sí. mayor al que tú tienes. Sí, 4.097. Lo que es muy fuerte también, hay dos elementos más. Dentro de ese dato, aparte de que el 75% siempre son varones, Sí. porque, las mujeres lo intentan más, pero son menos efectivas. Son más efectivos los varones. Hay un dato muy interesante, que creo que era el 30% de todos estos suicidios son de chavales de 10 a 18 años. Yo tengo la estadística que es 35,9%, hay un aumento del 35,9% en la franja de 15 a 19 años, igual Sí, es lo que parecido. Esto todavía es más espeluznante. O sea, que estamos hablando de adolescentes que son que se están suicidando a mansalva. Otro dato muy interesante que no sé si la gente lo conoce. Somos el país del mundo que más tratamientos ansiolíticos y más pastillas consume de todo el mundo. Para sedantes, calmantes, todo este tema para lo que es la ansiedad y todo esto. ¿Sabes? Entonces, digamos, aquí yo creo que se supone que somos un país muy vital, una gente muy vital, pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Sabes? ¿Qué vida estamos llevando? Sería igual una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Que las personas están cada vez más fastidiadas, o estamos cada vez más fastidiadas, y sin embargo estamos en una bola que parece que no puede parar, y no somos conscientes de la vida que estamos llevando, de exigencias, de dificultades, de adversidades, y cada vez hay menos comunidad, hay menos propósito vital, hay una destrucción de lo que es una sociedad, ¿no? Yo es lo que observo. Sí. Sí que quiero destacar que todos estos datos que estamos dando somos conscientes que son vidas perdidas, familias afectadas, incluso comunidades enteras que están enfrentando, es que esto podríamos denominarlo como una crisis silenciosa, un tema del que no se trata, pero que viene de toda la vida, porque hay más muertes que nunca antes en la historia, y sí que a veces se oye alguna voz muy tenue que argumenta, a lo mejor en programas de televisión, quizás en algunos artículos periodísticos, que las redes sociales pueden tener mucha influencia en todo esto, pero hay que recordar
que años atrás, 1990, 1993, no existían redes sociales. Y ya estábamos hablando de cifras de más de 3.000. Claro, de esos años al día de hoy han aumentado en unas 1.000 vidas por año, que puede tener evidentemente algo de influencia en las redes sociales. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué lleva a una persona quizás a decir, hasta aquí, no puedo más, hasta aquí? Sí, además eso que estabas comentando es curioso de las redes sociales porque se ve, según las gráficas que estaba analizando yo, el grupo poblacional que más suicidios comete son las personas entre 45, 50, 55 años. Luego hay un repunte de ancianos que van desde los 65 a los 70, más o menos 60, 70, más o menos, y luego ya el aumento que está experimentando los jóvenes. Entonces se extrapola que las redes sociales pueden tener un efecto en algunas personas, y eso en la pandemia se ha visto también. Eso en la pandemia yo creo que ha sido un antes y un después para muchas personas a nivel mental, para muchas personas. Entonces esas tendencias, como comentaba antes con las crisis, aumentan, pero sí que es verdad que la pandemia, al menos yo creo que todas las personas en nuestro entorno hemos visto casos de personas que les han afectado. En mi caso, amigos de 22, 23 años, que ha sido un antes y un después, otros que la han pasado más o menos normal, pero en tendencia general, el que, como decía una tía mía, dice, no, la pandemia ha afectado a todo el mundo muy mal. El que estaba medio tonto se ha vuelto tontontero. Y el que ya era tontontero se ha vuelto más todavía. Entonces, es muy bajándolo al barro eso. Pero sí que ha habido un efecto muy grande a nivel psicológico. Sí, sí. Comentabas que conocías un caso de una persona. ¿Tú a esa persona la notabas de alguna manera especial? Como diciendo, quizás vaya a tomar esa decisión, o la veías como un feliz, digamos. ¿Te refieres Al caso que comentaba. a este chaval joven? Sí. Pues que Por no dar datos y... No, que estaba esquizofrénico perdido. O sea, una persona que con 23 años la han encerrado 3-4 meses en casa, y es verdad que los confinamientos en España fueron duros y fueron de los más duros a nivel europeo, pero todos más o menos lo pasamos mal. Pero lo de esa persona era que estaba colapsada, o sea, estaba colapsada, no poder salir, no poder, una persona muy sociable, no poder sociabilizar de la manera a la que estaba acostumbrado, salir a hacer deporte cuando no se podía. Entonces le afectó mucho peor que a personas más ancianas, quizás porque estábamos acostumbrados a estar en casa, a estar en sus entornos, y eso también. Las ancianos estuvieron en casa, los que estuvieron en residencias ya sabemos lo que ha pasado con las residencias. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con modelos de vida que están descomponiéndose, y la gente pues se va perdiendo porque no hay, digamos, elementos donde se puede apoyar para mantener una integración psicológica personal, ¿no? Haciendo un cambio muy grande de modelos de vida, de formas de vivir. No creo que sea tanto de lo que las redes sociales, en todo caso tiene que ver más con el aislamiento que cada individuo va a nivel teniendo, vital, ¿sabes? A nivel vital. Sí, o sea que cada vez hay más huérfanos de propósito, ¿no? Yo creo que con todo esto cada vez hay más huérfanos de propósito. Claro. Y se ha visto muy bien cómo la pandemia ha perfilado ciertos aspectos que antes estaban como un poco más abandonados, ligado un poco al tema que hablábamos antes de la agricultura, de cómo han aumentado la compra de casas en el campo, de cómo las personas de las ciudades, cómo ha afectado a diferentes comunidades autónomas, cada una tenía su mini pandemia metido en la comunidad. Pero las personas del campo han pasado mucho mejor la pandemia que las personas de las ciudades, muchísimo mejor. Han podido en un momento dado dar un paseo, han podido en un momento dado ir a la huerta, sacar al perro, hasta tener contactos más estrechos con sus círculos. Y ahí han estado más mantenidos los círculos porque siempre se han mantenido más. Sí, pero esto yo creo que el tema de la pandemia pues, ha sido un antes y un después, pero esto es una historia... Sí, que lleva evolucionando mucho tiempo y que va a seguir evolucionando más tiempo. Pues sí, la verdad que los datos son aplastantes, y sí que es importante indicar a todas las personas que siempre hay que buscar un apoyo, siempre hay que buscar un familiar, un amigo, alguien que seguro que está dispuesto a escuchar, a apoyar en lo que sea.
Y si no, pues también existe el teléfono 024, que es un teléfono que está activo durante todo el año, que os pueden asesorar y ayudar para seguir adelante. Y con esto vamos a dar cierre a este segundo episodio aquí en Huérfanos de Propósito. Daros las gracias de nuevo, Luis, Adán. Bueno, que sepáis todos que ha costado este episodio, ¿eh? Ha costado. Nos ha costado, se nos han trabado ahí muchos temas, eran difíciles, entonces... Era un momento de risa que ya sacaremos más adelante, momentos cómicos. Sí, apoyarnos que nos ha costado. Apoyarnos, recordar, dejar comentarios, todo lo que os parezca en las cajas de comentarios pertinentes. Sugerencias, invitar a todo el mundo que quiera hablar. De verdad, esto aquí puede venir a hablar quien quiera de lo que quiera. Aquí no tenemos censura ninguna. Siempre y cuando se moderen 4 palabrotas que existen en el diccionario, por lo demás se puede hablar del tema que sea. Más que nada por YouTube, que Sí, capa los vídeos, no los por vídeos. nosotros, ¿eh? Eso es. Por lo demás, recordaros que podéis encontrarnos, aparte de YouTube, en Instagram, TikTok, Evox, Spotify, también que hemos debutado este día. Y daros las gracias por haber estado aquí y nos vemos el próximo viernes. Adiós.